Amén, hermanos. Qué alegría poder entonar ah, los cánticos al Señor y saber de que el Señor nos escucha. Es siempre bien emocionante el poder estar juntos y en el Espíritu cantarle a ese Señor que es bueno y misericordioso. Además de lo que el pastor Jonathan recordaba, yo quiero darle la bienvenida a Alex y a su familia que nos visitan hoy. Alex por segunda vez, pero su familia por primera vez. Si se pudieran poner de pie, por favor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguien más que nos esté visitando por primera vez? Ok, allá con María, ¿verdad? Hay un joven que nos visita también. Si te puedes poner de pie. Amén. Y qué bueno lo que dijo el pastor Jonathan. Tratemos de invitar a personas a que contemplen de una manera gráfica y vívida el nuevo nacimiento de personas que están pasando de las tinieblas a la luz. Quiero darle la bienvenida también a alguien que se había ido a Texas. Bueno, ella está allá todavía, pero hoy está de regreso con nosotros, la hija de Esperanza, Ali, ¿verdad? Por favor. Amén. Miembro de la familia de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué bueno, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor y enfocamos nuestra atención ahora en el Evangelio según San Lucas, en el cual hemos estado meditando por ya casi 2 años. Pero ha sido un festín espiritual para mi alma y espero que para el de ustedes también. San Lucas capítulo 13, por favor, vamos a ir en esta hora al verso 10 y vamos a leer del verso 10 al verso 17. Amén. San Lucas capítulo 13, versos del 10 al 17. Amén. Y la palabra del Señor dice así: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid en esos días y sed sanados, no en un día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es una hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Y al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, nos acercamos, Padre Santo, Señor, sabiendo de que necesitamos la ayuda de tu Espíritu a la hora de que tu palabra va a ser anunciada. Señor, no estamos acá para escuchar opiniones humanas, ni estamos acá, Señor, para ser, Dios mío, Señor, recipientes de un discurso religioso. Lo que queremos, Señor, es escuchar tu voz a través, Padre Santo, de este predicador. Y para esto, Señor, se necesita, Señor, de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, de que Él se mueva, Padre Santo, en mí, que voy a explicar estos versos, también en mis hermanos que los van a oír, en todos nosotros que los vamos a aplicar a la mente y al corazón. Te necesitamos, Señor, Padre Santo, Señor, y confiamos en tu presencia en medio de nosotros. Y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos caminando con Jesús a través de este maravilloso evangelio, donde hemos visto al Señor Jesús predicar el evangelio del reino en medio de amigos y enemigos. Por el desierto, por la ciudad, en templos, en calles, en plazas, el mensaje es el mismo.
de los labios de nuestro Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, hermanos, mientras predica, también sana a los enfermos. Él libera a los oprimidos, da vista a los ciegos y demuestra el gran amor de Dios por los suyos. Jesús también, hermanos, enseña corrigiendo la doctrina de los fariseos e instruyendo al pueblo en el verdadero conocimiento del Señor. Domingo pasado, hermanos, Jesús enseñó en estos versos a través del arrepentimiento, esta tristeza por el pecado, el cual nos lleva a la vida. La falta de este arrepentimiento, nos enseñaba el pastor Jonathan, es peor que un sacrilegio. Es peor que tomar la sangre de alguien y mezclarla con los sacrificios de acuerdo a las usanzas de aquel tiempo. Es peor que una tragedia como aquella torre que cayó sobre 18 personas en aquella ciudad. La falta de arrepentimiento es peor que los sacrilegios y las tragedias, porque la ausencia de un verdadero arrepentimiento, la ausencia de un verdadero venir a Cristo Jesús, reconociendo nuestros pecados, eso lleva a las personas, hermanos, a la perdición eterna. Por eso, hermanos, qué gran consuelo es para el cristiano que cuando nosotros pecamos, sentimos el mover del Espíritu Santo llevándonos, hermanos, a esa tristeza, pero a esa tristeza que lleva a la vida, esa tristeza que nos lleva a los brazos de Cristo, en donde encontramos a un Dios que es, hermanos, ancho para perdonar. Como alguien decía, si tú quieres llegar al cielo, tienes que atravesar esta avenida que se llama arrepentimiento. Y le damos gracias al Señor por el arrepentimiento verdadero. Ahora esta siguiente narrativa que encontramos en Lucas nos lleva a hablar acerca de el reposo, porque aparece el día de reposo mencionado en el verso 10, mencionado una vez más en el verso 14, en el verso 16. El Señor habla acerca del reposo y específicamente del día del reposo. Y qué bonita palabra es reposo. ¿Cuánto les gusta escuchar esa palabra reposo? Especialmente al trabajador, ¿verdad? La palabra reposo, hermanos, es como música a los oídos. Trae imágenes. Por ejemplo, para alguien reposo es un baño caliente, ¿no? Un bañito caliente después de un, hermanos, día de trabajo, y reposar la cabeza sobre una almohada bien suave. Qué rico es reposar. Para algunos el reposo es un colchón bien delicioso, que abrace un cuerpo cansado y venga y nos arrulle en un sueño de unas 8, 9, 10 horas. Es el reposo para ti. Quizás es sentarte debajo de un árbol, especialmente ahora que hay calor, y debajo de ese árbol venir y tomarte una botella de agua bien fría. ¿Qué es el reposo, hermanos? Quizás para alguien que está sufriendo y alguien que está con una enfermedad bien larga, empieza a pensar aún en la muerte y dice, cuando la muerte llega, esa persona ya descansó. Pero generalmente ese reposo, hermanos, del que habla el Señor, tiene que ver mucho más allá con el descansar en nuestros cuerpos, sino es, hermanos, descansar nuestras almas. No es un reposo meramente físico, sino es un reposo espiritual al cual el Señor nos llama, al cual el Señor nos invita a entrar. Y debemos preguntarnos en esta tarde si nuestra alma está descansando, reposando en la obra perfecta de Cristo. ¿Está tu alma ansiosa el día de hoy? ¿Está tu alma llena de miedo, llena de temor? Este mensaje es para ti, es para mí, hermanos, porque el Señor tiene para nosotros un reposo para calmar las olas de nuestras vidas turbadas, ansiosas y trabajadas. Aún en medio de la actividad, hermanos, el Señor quiere darnos reposo. Por eso uno de los versículos, hermanos, más dulces de la Biblia es Mateo 11:28, cuando el Señor viene y dice, ¿qué? Venid a mí, venid a mí. ¿Quiénes? Los cansados. Estás cansado el día de hoy, el Señor dice que vengas a Él. ¿Quiénes más? Los cargados. ¿Y qué es lo que Él promete el Señor? Y yo os haré descansar. Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice acerca del reposo? Vamos a hablar rápidamente acerca del reposo espiritual
al cual el Señor nos enseña. Lo primero que entendemos es de que el reposo es una ordenanza de la creación. En Génesis 2 dice la palabra del Señor que el Señor nuestro Dios acabó de hacer los cielos y la tierra y todas sus huestes, y en el séptimo día se completó la obra que había Dios hecho, y Dios reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y había hecho. El primer, hermanos, mención del reposo es Dios mismo reposando de toda obra. No porque Dios estuviera cansado ni porque Dios estuviera aburrido, sino porque el reposo es algo bueno, es algo bendito, es algo santo. Aún el hombre, cuando altera ese orden de la creación y se dedica a trabajar, hermanos, sin reposar y darle descanso a su cuerpo y a su alma, empieza a recibir en su cuerpo los efectos de, hermanos, no seguir esta ordenanza de la creación. Gracias a Dios. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por el reposo? Amén. Además, el reposo es un mandamiento de la ley. Éxodo 20, el Señor viene y codifica el reposo. El Señor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es un día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu ganado, todos a reposar, ni el extranjero que está contigo. Pero ¿qué vas a hacer en ese día? Ese día es para el Señor, para el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y para recordarnos que Él reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que el Señor, hermanos, creó este mandamiento, que es el cuarto mandamiento de los 10, y el Señor era muy serio con, hermanos, el guardar el cuarto mandamiento, porque la tendencia humana es olvidarnos de Dios. Empezamos a dedicarnos a nuestros negocios, empezamos a perseguir nuestros sueños, empezamos a ir detrás de nuestras visiones y nos olvidamos de Dios. Rápidamente nos atareamos en lo que queremos hacer y Dios pasa a un segundo plano. Por eso el pueblo en el Antiguo Testamento guardaba el séptimo día para la adoración a Dios. No había excusa para tener que trabajar, porque el Señor le daba una doble porción de maná a aquellos que lo iban a recoger el día sexto. El Señor mandaba doble porción para que cuando ellos se levantaran en el día séptimo, estuviera una canasta llena de provisión para que ellos pudieran descansar y dedicarse, hermanos, no al ocio, no al sueño, sino a adorar a Dios. Pero vemos, hermanos, de que además de ser una ordenanza de la creación y un mandamiento de la ley, además vemos de que el reposo al que Dios quiere que entremos es una experiencia del Evangelio, es una experiencia del Evangelio. En el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, los discípulos se empiezan a reunir el primer día de la semana y no el séptimo, el día que el Señor resucitó, un día como hoy. ¿Y que nos venimos y reunimos, hermanos, a celebrar la resurrección de Cristo Jesús? Ya somos libres de sombras y figuras del Antiguo Testamento. Y ahora nos reunimos ¿a qué? A orar, nos reunimos a cantar, nos reunimos a partir el pan, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, hermanos, y el reposo se vuelve aún más claro. El reposo es más que un día que guardamos. El reposo es una experiencia del alma en donde nosotros descansamos de nuestras obras, hermanos, y venimos y reposamos en las obras terminadas de Cristo. ¿Has experimentado tú ese descanso, el descanso de tu alma, de saber que ya has sido aceptado con Jesús? Ya no tienes que trabajar para ser aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque a través de Cristo somos aceptos. Qué descanso y qué reposo trae eso al alma. ¿Has experimentado tú el descanso que tus pecados ya han sido perdonados? Ya no hay que trabajar para que nuestros pecados sean perdonados. Ya no hay que traer sacrificios y oblaciones y ofrendas, hermanos, y hacer votos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ya ha sido sacrificado en aquella cruz, hermanos, y ese sacrificio es bueno para nosotros también. Eso trae al alma descanso.
para que hoy nosotros estemos reposados y descansemos, hermanos, en la obra terminada de Cristo. Así que el reposo es mucho más que un día que se guarda, es mucho más de cosas que se hacen o se dejan de hacer. El reposo que Dios quiere darnos en Cristo es algo a lo que nosotros entramos, es algo que nosotros experimentamos. Escucha lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4. Por tanto, tememos, dice el escritor de Hebreos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo. Nota que el reposo es algo a lo que uno entra, un estado espiritual al que uno entra. Alguno de vosotros parezca no haber alcanzado ese reposo. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas del Evangelio, como también a ellos. Pero en algunos la palabra que oyeron no les aprovechó por no ser acompañada por fe. De tal manera que el Señor dijo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que el Señor viene y dice, queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo. Nota la paradoja, tenemos que esforzarnos, ¿para qué? Para entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Así que el Señor nos ofrece un reposo espiritual, ofrece un reposo y un descanso para nuestras almas a través de la obra de Cristo Jesús. Y si tu alma el día de hoy viene acongojada y viene atormentada o viene ansiosa o viene temerosa, hay un reposo que el Señor ofrece para ti y ofrece para mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, la narrativa de Lucas nos lleva a una escena en la cual se está celebrando el día de reposo. Y esta, hermanos, escena tiene lugar en una sinagoga judía. Y en aquella sinagoga hay hombres y mujeres y el Señor está enseñando. Y lo que nosotros vemos de que el Señor enseña y Él observa de que hay una mujer en la audiencia y aquella mujer, hermanos, es la segunda protagonista de esta historia. El primero es el Señor y la segunda protagonista es esta mujer que estaba encorvada y estaba atormentada por una enfermedad causada por un espíritu, hermanos, malo. El Señor sana a esta mujer. Hermanos, el Señor muestra su compasión y su poder por aquella hija de Abraham. Pero hay un tercer personaje en aquella narrativa. Y aquel personaje es el supervisor de la sinagoga. Aquel personaje, hermanos, es alguien, hermanos, que está en la sinagoga, hermanos, para asegurarse de que el orden sea mantenido. Y dice la palabra del Señor en el verso 14 que cuando el oficial de la sinagoga, él era el encargado de repartir los privilegios, dice que cuando él vio de que el Señor estaba sanando a aquella mujer en el día de reposo, dice que aquel hombre se indignó. Aquel hombre, hermanos, vino, hermanos, y agarró, hermanos, una rabieta. Y empieza a decir, reaccionando a la multitud, y le dice, hay 6 días en lo que esto se pudiera haber hecho. ¿Y por qué tienen que venir con sus enfermos en este día, el día de reposo? No en el día de reposo. Y el Señor, hermanos, se voltea, hermanos, y le dice a aquel hombre, hipócrita. Hipócrita. Porque tú puedes desatar a tu buey y a tu asno en el día de reposo y lo llevas a beber. Pero tú me estás diciendo que yo, que soy el Señor del día de reposo, no puedo desatar a esta mujer de su aflicción. Mis amados hermanos, la palabra del Señor termina esta narrativa diciendo de que los adversarios se avergonzaban y toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él en el día de reposo. Yo te pregunto, hermanos, acerca de este día de reposo y de esta narrativa, ¿quién de estos personajes verdaderamente estaba entrando en el reposo del Señor? La mujer que fue sanada o aquel oficial de la sinagoga que estaba interesado en guardar el orden y el protocolo. El Señor, hermano, nos dice y nos advierte, tened cuidado para que estando este reposo disponible para todos los hijos de Dios, parezca que haya algunos que no lo hayan alcanzado.
Y esto nos lleva a nuestra pregunta, hermanos, del día de hoy, que queremos contestarnos. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos nosotros disfrutando del reposo que Cristo Jesús ofrece? ¿Cómo nos aseguramos de que estamos verdaderamente deleitándonos en ese estado espiritual, hermanos, en el cual nosotros hemos descansado de nuestras obras y hemos reposado en las obras de Cristo? Nos lo vamos a contestar esa pregunta a través de tres, hermanos, encabezados, y este es el primero. Nosotros sabemos que estamos disfrutando del reposo que Cristo ofrece, en primer lugar, mis amados, cuando somos enseñados a los pies de Cristo Jesús. Cuando somos enseñados a los pies de Cristo Jesús. El verso 10 dice que Jesús, ¿qué era lo que estaba haciendo en la sinagoga? Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo. Es más, hay más de 25 menciones de que el Señor enseñaba, hermanos, a través de su ministerio. Y esta era probablemente la última vez que, hermanos, Él iba a enseñar en una sinagoga antes de ir a la cruz. Pero Él estaba enseñando y Él estaba corrigiendo las falsas doctrinas de aquellos que dirigían al pueblo. ¿Qué era lo que Jesús estaba enseñando? Bueno, el mensaje del Señor era bien sencillo. El mensaje del Señor era de que el reino de Dios se había acercado. El mensaje también era de que Él era el Mesías, el siervo rey que vendría a morir y que a través de esa muerte Él tendría perdón para los pecados del pueblo. El Señor, hermanos, venía a traer libertad a los oprimidos y traer vista a los ciegos. Cuando Él está enseñando estas cosas, la mujer que está afectada está huyendo. La mujer que está en aquel estado de incomodidad por 18 años de enfermedad está atenta a la palabra del Señor. Hermanos, el oficial de la sinagoga está allí, pero él tiene otras cosas en mente. Él está escaneando el cuarto para ver si el aire acondicionado está bien, si el otro está sentado, si el otro está parado, qué esta persona está haciendo. Hermanos, él no está oyendo. La mujer sí está oyendo. Hermanos, y esto es importantísimo para entrar al reposo del Señor. Porque nosotros entramos al reposo del Señor cuando nosotros somos enseñados a los pies de Cristo Jesús. Este estado de reposo empieza, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios con fe. Es necesario tener fe, hermanos, cuando el Señor está hablando, para entender que Él nos está hablando a nosotros. Y a través de oír, hermanos, nosotros vamos a tener más fe. Y cuando nosotros tenemos fe, nosotros empezamos a descansar de nuestras obras y empezamos a traer, hermanos, a nuestra alma el reposo de Dios. Así que nosotros entramos y disfrutamos de este reposo que nuestras almas necesitan cuando, como María de Betania, nuestra postura espiritual es una ¿de qué? De aprender a los pies de Jesús. ¿Recuerdas de María de Betania? Que cuando el Señor visitó su casa, habían tantas cosas por hacer. Había el potaje que había que calentar. Habían, hermanos, las arepas. No, yo no sé si había arepas en Israel, ¿verdad? ¿Ya? Tortillas, ¿verdad? No sé. Había tantas cosas que hacer. Los manteles tenían que ser preparados. El agua necesitaba ser acarreada del pozo. Pero aquella mujer escogió algo. Escogió sentarse a los pies de Jesús. Hermanos, y el Señor viene y le dice, la parte, María, que has escogido es una parte buena. Las otras cosas eran necesarias. Las otras cosas tenían su lugar. Pero María y su obsesión con sentarse a los pies de Jesús, hermanos, el Señor dice, esa es una parte buena y no le será quitada. Mis amados hermanos, ¿cuál es la postura de nuestro corazón el día de hoy si somos discípulos del Señor? Estamos a los pies de Cristo. Hermanos, aún el mismo día de hoy el Señor nos está hablando y el Señor quiere, hermanos, que escuchemos su voz porque Él quiere que entremos a su reposo. Él quiere traer descanso a nuestros corazones atribulados, afligidos, ansiosos, afanosos. Y Él habla, hermanos, a través de
sus maestros, a través de sus predicadores, hermanos. Pero ¿cuál es la postura de nuestro corazón, hermanos, a la hora de que el Señor habla? Hay tantas posturas. Y no todas las posturas son buenas para descansar. ¿Cuántos han tratado de dormirse, por ejemplo, parados? ¿Hay alguien que se pueda dormir parado? Es una mala postura, ¿verdad? Para tratar de descansar. ¿Cuántos han tratado de descansar en un pie? ¿Verdad? Te aseguro que en 2, 3 minutos no vas a poder descansar. Hay posturas que se prestan, hermanos, para el descanso. La postura espiritual mejor para que nuestras almas descansen, ¿sabes cuál es? A los pies del Señor, dejando que Él nos hable. Más que hablar nosotros, porque a nosotros a veces nos gusta hablar. Escucha lo que dice Eclesiastés 5:1. Cuando te acerques a la casa del Señor, acércate más para escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Oh, hermanos, la postura del alma no debe ser una postura defensiva. Cuando el pastor predica, cuando, hermanos, el maestro enseña, una postura defensiva en donde yo vengo y pongo mis escudos, hermanos, cierro mis oídos. El apóstol Pedro dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada. La postura del corazón no debe ser una postura de distracción en donde yo estoy constantemente chequeando el reloj o pensando en otras cosas. Hermanos, es el Señor el que hablaban en aquella sinagoga y aquel oficial estaba distraído en muchas otras cosas. Pero si nosotros queremos entrar al reposo del Señor, hermanos, la postura del corazón no es una de defensa, no es una de distracción, no es una de, hermanos, ya tengo otras cosas que hacer. Es una de que yo vengo acá como un discípulo del Señor y el Señor me quiere hablar y yo voy a abrir mis oídos y a través de esa interacción entre la palabra y el oír va a nacer fe y yo voy a entrar en el reposo del Señor. Yo voy a entrar en el reposo del Señor. Oh, mi hermano, aquel hombre en la sinagoga, aquel oficial, está manteniendo el orden, está asignando los privilegios, está ordenando las sillas, está asegurándose de que los niños no anden molestando. Hermanos, y luego observa que alguien está rompiendo el orden del día de reposo. ¿Y sabes quién está rompiendo el orden? Jesús está rompiendo el orden. El Señor del día de reposo está rompiendo el orden de acuerdo a aquel hombre. Lamentablemente, él no estaba ahí para aprender de Jesús. Él estaba para hacer otra cosa. Así que el día de hoy, hermanos, nosotros renunciamos a corazones distraídos. Renunciamos a corazones defensivos. Renunciamos a oídos cerrados. Renunciamos a vidas ocupadas. Tú quieres entrar al reposo. Yo quiero entrar al reposo de Dios. Digámosle al Señor: Señor, háblame el día de hoy, Señor. Yo no estoy aquí, Señor, a las 3 de la tarde en este lugar, Señor, por un rito religioso. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me enseñes, Señor. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me instruyas. Y a través de oír la palabra del Señor, fe va a ser generada en tu corazón y en el mío, hermanos, y nosotros vamos a entrar al reposo del Señor. Segundo lugar, nosotros disfrutamos de ese reposo cuando nosotros somos emancipados por el poder de Cristo Jesús. ¿Qué significa emancipar? Significa simplemente liberar. Cuando nosotros somos libertados por el poder de Cristo Jesús, nosotros empezamos a disfrutar del reposo del Señor. Allí estaba aquella mujer, 18 años con una enfermedad. Se dice fácil, 18 años, hermanos, con aquella enfermedad encorvada. De ninguna manera se podía enderezar. Difícil reposar, hermanos, en aquella condición. No es fácil reposar cuando uno está enfermo. No es fácil reposar. Se pone uno almohadas de este lado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Ya le empieza a doler la cabeza. Almohadas en la cabeza, bueno, a mover las almohadas para el otro lado. No es fácil reposar tampoco cuando uno está amarrado, cuando uno está oprimido, cuando uno está atado. Es lo contrario del reposo. Pero aquella mujer está en el día del reposo, hermanos, buscando libertad de parte de Cristo.
Para ello es menester de que aquella mujer, hermanos, tenga un encuentro con el poder de Jesús. Porque el Señor, hermanos, vino para libertar a los cautivos. El Señor vino y dijo que eso era lo que Él había venido a hacer. El Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio, me ha enviado a proclamar libertad a cautivos y a recuperar la vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Y nosotros empezamos a, hermanos, experimentar el reposo de Dios cuando somos libertados, hermanos, de los lazos, de las opresiones y del cautiverio, hermanos, en el cual a veces nos encontramos. Nosotros somos como Lázaro, no como mi hermano Lázaro acá, ¿verdad? Quien amo con todo mi corazón. Somos como aquel Lázaro que el Señor, hermanos, llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y empezó a salir, ¿no es cierto? El Señor lo sacó de la muerte, hermanos, a la vida. Nosotros somos así. Nosotros somos del Señor, respondemos, hermanos, a la voz de Cristo. Ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Pero Lázaro salió vendado. Lázaro salió con vendas y el Señor mandó, hermanos, a hombres que les quitaran las veras a Lázaro. Y a veces nosotros, hermanos, salimos de esa muerte espiritual, pero tenemos vendas, hermanos, de esa condición de la cual salimos. Salimos con traumas de la vida pasada en la cual nosotros estamos. Salimos con aflicciones, salimos con miedos, hermanos. A veces el enemigo oprime nuestras mentes, oprime nuestros corazones, trata de reclamar sus derechos. En este caso hay una mujer, una hija de Abraham, que está siendo oprimida por el enemigo a través de una enfermedad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquella mujer tiene un encuentro con el Señor del día del reposo, que es Cristo Jesús. Aquella mujer, hermanos, tiene un encuentro con la enseñanza de Cristo, la cual produce la fe necesaria para entrar al reposo. Pero ahora aquella mujer va a tener un encuentro con el poder de Cristo Jesús. Y el poder de Jesús sana. El poder de Jesús liberta, hermanos, a esta mujer, hermanos, y el pueblo se goza. El Señor dijo, hermanos, de que el día de reposo era para nosotros. ¿Para qué, hermanos, el Señor creó el día de reposo? ¿Para qué el Señor creó esta ocasión como el día de hoy, en donde Él está por su Espíritu en medio de nosotros y lo único que nosotros traemos es nuestra necesidad? ¿Para qué el Señor creó, hermanos, ese momento, ese espacio? El Señor dijo, el día de reposo es para ustedes. ¿Sabes para qué es, hermanos? Para que nosotros traigamos nuestras necesidades. Para que nosotros traigamos nuestras necesidades, para que nosotros traigamos nuestras angustias, para que nosotros traigamos nuestras enfermedades, para que nosotros le digamos al Señor, tengo este trauma, Señor, que no he superado de mi vida antigua, para que le digamos al Señor, Señor, tengo esta ansiedad, Señor, que a veces siento que va a ahogar mi pecho, para que nosotros le digamos al Señor, Señor, tengo esta culpa, esta vergüenza que no he podido superar. Y lo traemos en el día de reposo, al Señor del día de reposo, hermanos, y vamos a tener un encuentro con el poderoso Dios. ¿Para qué? Para ser libres. Para ser libres. Porque el Señor quiere que experimentemos libertad y a través de esa libertad nosotros experimentemos, hermanos, descanso. Ahora bien, el Señor es Espíritu, 2 Corintios 3:17, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la pregunta que debemos hacernos el día de hoy es, ¿soy yo una persona libre? ¿Soy yo alguien que es atormentado por miedos, por traumas, por conflictos? ¿Soy alguien que el enemigo engaña muchas veces a través de sus pensamientos negativos? ¿Soy alguien que vengo, verdad, y tengo dolores y heridas en mi corazón que aún no han sanado? ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? ¿Cuál es la mía? ¿Es libertad de algún patrón de pecado? ¿Es sanidad? ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? ¿Cuál es la mía? Hermanos, el día de reposo es para nosotros. Pero no solo para que aprendamos de Jesús. Qué bueno es aprender de Jesús. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús, hermanos, y aprender a sus pies? Amén.
Pero no es esa la pregunta. La pregunta es no solo cuántos quieren aprender a sus pies, sino cuántos quieren ser libres bajo el poder del Señor. El Señor quiere, hermanos, que nosotros aprendamos de Él, pero también que experimentemos su poder. Los puritanos, ¿verdad? Este movimiento de cristianos en Inglaterra y en Estados Unidos, le llamaban al día de reposo el día de hacer mercado para el alma. ¿Qué te parece esa expresión? ¿Cuál es el día que tú haces market, verdad? ¿Cuándo es que vas a Sedanos o al Extra o a Publix o a Winn-Dixie y haces mercado para tu casa y compras frutas y vegetales y compras pan y compras carnes y ese día haces mercado? Pero ¿cuándo haces mercado para el alma? Qué bonito el término, me gusta mucho. ¿Qué es lo que te necesita tu alma hoy? Si tu alma fuera un refrigerador, ¿qué lugar está vacío? ¿Qué necesitas tú de hoy? Te acercarás hoy a ese Dios y le dirás: Señor, yo necesito de tu perdón, yo necesito, Señor, de ánimo espiritual, yo necesito, Señor, de que tú me ayudes a resguardar mi mente en contra de los ataques del diablo. Señor, yo necesito sanidad en mi cuerpo. ¿Qué es lo que nuestra alma necesita el día de hoy? ¿Qué es? El día de reposo es para que nosotros tengamos un encuentro con el poder de Cristo Jesús. Puede ser algo físico, puede ser algo espiritual, puede ser algo emocional. Hermanos, pero no nos vayamos con esa necesidad cuando Cristo está en nuestro medio. ¿Cuántos dicen amén? En último lugar, nosotros sabemos de que estamos disfrutando ese reposo cuando somos enternecidos por el amor de Cristo Jesús. En primer lugar, cuando somos enseñados a los pies de Cristo Jesús, la postura del alma, aprendiendo del Señor, que Él nos guíe, que Él nos enseñe. En segundo lugar, hermanos, cuando somos liberados por su poder. En tercer lugar, cuando somos enternecidos por el amor de Cristo Jesús. El Señor sana a aquella mujer. Y viene, hermanos, el oficial de la sinagoga y objeta aquella sanidad. Y el Señor viene y dice: hipócritas, ¿no se desata cada uno de vosotros su buey y su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y le dice: y esta. Y aquí estaba mujer, hermanos. ¿Cuál era la objeción de aquel hombre, hermanos? Aquella mujer está caminando derecha cuando por 18 años estaba encorvada, pero aquel milagro no mueve el corazón de aquel hombre. No le da un gloria a Dios. Lo que dice es: ¿por qué no se hizo esto mañana o ayer? El Señor le dice: hipócrita, porque si tu buey tiene sed, tú lo vas a desatar y lo vas a llevar al pesebre para que beba. Y esta es una hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. ¿No debía ella ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Este hombre, hermanos, no está disfrutando del día de reposo. Para él es un ritual, no una relación. Hay una demostración del poder de Jesús, pero él, hermanos, no se goza con esa demostración. Se indigna. ¿Por qué? Porque el protocolo religioso ha sido quebrado. ¿Por quién? Por Jesús, el Señor del día de reposo. No hay compasión, no hay amor alguno por aquella mujer afligida por 18 años. No lo hay. Y por tanto no hay reposo. Aquel hombre es el guardián del día de reposo, pero de reposo él conoce muy poco. El reposar, hermanos, al fin es en el descansar en alguien que nos ama, ¿no es cierto? A veces estamos cansados o andamos de vacaciones o andamos en una situación difícil, pero ¿quién trae ese momento de descanso? Mientras haya alguien a nuestro lado, ya sea un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, en quien nosotros nos podemos recostar, nosotros encontramos descanso. Y nosotros decimos: qué bueno que tú estás acá en esta situación. Porque el reposo, hermanos, es amor. El reposo al fin es descansar en el amor de Cristo por nosotros.
Es el saber de que nosotros somos queridos, somos amados, somos protegidos, somos redimidos por el más grande amor de los amores. El amor de Dios, hermanos, por su pueblo. Y hay personas acá que aún tienen problemas creyéndose ese amor. ¿Sabes por qué? Porque quizás no has experimentado amor en tu casa. Quizás has tenido relaciones en donde ha habido odio y donde ha habido desprecio, en donde han insultado a tu persona, y ahora tú te expones a la idea de este amor y la recibes a un nivel intelectual, pero no muy te crees que alguien te pueda amar de esta manera, y por lo tanto no descansas, no entras en ese reposo. Pero este amor es real. El amor de Cristo por pecadores es real. El principal de la sinagoga no lo puede ver, pero aquella mujer, hermanos, que estaba oprimida y ahora ha sido liberada, lo experimenta. El Señor viene y le dice: mujer, eres liberada, y le llama hija de Abraham, y la compara con un animalito. Estaba amarrado, se está muriendo de sed, y que el Señor ahora desata y lo lleva a beber del agua. Y eso éramos nosotros, hermanos. Estábamos amarrados, estábamos atados por los poderes del enemigo, y el Señor nos desató y nos llevó a beber del agua. Y esa agua, hermanos, es el amor de Dios. Esto me recuerda a un viejo himno. Alguien me dijo algo, ¿verdad? El otro día me dijo: pastor, usted tiene un database de canciones en la cabeza que es de los 1940, me dijo. Pero escucha cómo dice este corito, que es un himno, no sé, pero dice de esta manera tan dulce, y dice así: vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. ¿No es eso lo que nuestras almas necesitan, mis amados hermanos? Encontrar descanso de aquello que nos atribula, encontrar descanso de aquello que nos preocupa, encontrar libertad de aquello que nos ata, encontrar, hermanos, descanso, hermanos, en el amante pecho de nuestro Señor, así como el apóstol Juan se recostaba en él. Pero el reposo espiritual no va a ser experimentado ni disfrutado hasta que nosotros experimentemos el amor de Jesús por nosotros. Mira el amor de Jesús por aquella mujer. Con qué denuedo la defiende. Cómo llama y se encara, hermanos, con el oficial y con aquellos que estaban del lado del oficial, y les dice: hipócritas. Cómo desata el Señor espiritualmente a aquella mujer y cómo le da de beber de las aguas de su amor. ¿Conoces tú de ese amor? ¿Conoces tú de ese amor, mi amado hermano? No solo aquí en la mente. Cualquiera puede dar una clase teológica acerca del amor de Dios. Yo lo que te estoy preguntando, si tú lo has experimentado en tu corazón, si palpita en tu pecho ese amor de Cristo por ti, si tú te lo crees, que Él te amó de tal manera que dejó su trono allá en los cielos, se hizo hombre, murió en una cruz, y cuando moría en aquella cruz, te tenía a ti en mente y me tenía a mí en mente. Oh, eso sí trae reposo al corazón, hermanos. Trae reposo al corazón. Esa es la esencia del descanso y del reposo. Saber de que Dios me ama, saber de que Jesús me ama con el más grande amor de la historia. Qué manera de probarlo. Como dice el versículo más conocido de toda la Biblia. ¿Cómo dice? A ver, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermanos, el amor de Cristo venda nuestras heridas.
Nosotros somos aquella oveja perdida que el Señor rescata. Él es nuestro pastor y andábamos perdidos en el mundo. Y Él ya nos rescató y nos puso en su hombro. Pero venimos bien maltrechos del mundo, ¿no es cierto? Venimos golpeados, venimos tristes, aún venimos, hermanos, con dolores, con preguntas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Empieza a vendarnos. ¿Cómo empieza Él a vendarnos? Hermanos, a través de su amor. A través de su amor, el más grande amor de la historia. Aquí hay una buena definición del amor. Vamos a ir concluyendo con esta. Primera de Juan 4:10. Esto es amor. Primera de Juan 4:10. Esto es amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así que yo quiero concluir con 3 reflexiones pastorales y vamos a orar para terminar. La primera es: la mejor postura para reposar es aprendiendo a los pies de Jesús. Si nosotros somos discípulos del Señor, hermanos, nunca dejemos de aprender con humildad a los pies del Señor. Señor, lo que yo debo ser como esposo, como esposa, como miembro de iglesia, yo no lo sé, Señor. Me enseñarás. Y en escuchar de Jesús, tú y yo recibiremos fe y podremos entrar en el reposo de Dios. La mejor condición para reposar es una de libertad. Así de que si tú traes algo que te está molestando, te está oprimiendo, te está trayendo miedo, dolor y tristeza, el día de hoy tú y yo podemos tener un encuentro con el poder del Señor del día de reposo y ser libres. Porque ese Señor está en medio de nosotros el día de hoy. La última reflexión: nada traerá más reposo a tu corazón que saberte amado por Cristo Jesús. ¿Tú sabes que Él te ama? Amén. ¿Sabes que Él te ama? Lo probó en la cruz, ¿verdad? Pero no es suficiente con saberlo aquí. Hay que experimentarlo acá también. Porque eso va a traer a nuestras almas, hermanos, descanso. Eso va a traer a nuestras almas paz. Cuando tú sientas que no te ama el prójimo, cuando tú sientas de que el esposo no te entiende, cuando tú sientas de que el hijo no te obedece, cuando tú sientas que tu jefe no te aprecia, en todos esos momentos tú te vas a poder acercar al pecho del Señor espiritualmente y vas a saber de que Él te ama y que Él tiene poder para libertarte. ¿Cómo sabemos que estamos disfrutando del reposo que Jesús ofrece? Cuando la postura de nuestra alma es una de aprender a los pies de Jesús. Cuando traemos nuestras necesidades, nuestros lazos, para que Él nos liberte. Y cuando experimentamos en nuestro corazón la anchura, la amplitud y la profundidad de su amor. Quiero que terminamos orando el día de hoy. Si te quieres poner de pie conmigo en esta hora, lo puedes hacer. Y ahí en tu lugar tú puedes empezar a decirle al Señor: Señor, yo quiero experimentar ese reposo, Señor. Porque lo que tengo ahorita, Señor, es una ansiedad al millón. Estoy lleno de temores. Estoy lleno de enojos. Despierto, Señor, con amarguras. Hay vergüenza, Señor, que no he podido superar. Yo quiero conocer ese reposo. Si tú dices, Señor, que el día de reposo ha sido hecho para mí, y si tú por tu espíritu estás aquí el día de hoy, Señor, yo quiero conocer ese reposo.
Si hay alguna necesidad particular por la que tú quieres de que se ore, yo te voy a pedir que levantes tu mano allí y ahí se va a acercar un hermano tuyo, ¿verdad? Y va a orar contigo. Va a orar contigo para que tú experimentes ese reposo. Si hay algún miedo, alguna ansiedad, alguna enfermedad en tu cuerpo, algún ataque del enemigo que tú estás sufriendo en tu mente, tú puedes levantar con toda tu confianza. Estamos en familia. Y tú puedes decirle, Señor, yo necesito, Señor, de tu poder, Señor, para libertar. Aleluya. Y mis amados hermanos, si en nuestro corazón está aún ansioso, apóyate en Cristo Jesús. Apóyate en el amor más grande de los amores. Apóyate en aquel que nos amó hasta el final, porque en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Trae, Señor Padre Santo, convicción a nuestro corazón. Padre Santo, sana las heridas, Señor, de cada oveja en este lugar. Algunas heridas, Señor, son más profundas que las otras. Señor, pero tú puedes, Señor, curar y sanar, Padre Santo, cada una de ellas. Oh Padre Santo, Señor, liberta, Padre Santo, y quita las vendas, Señor, de los Lázaros de este mundo, que ya están vivos en ti. Oh Padre Santo, pero que necesitan experimentar plena libertad. Padre Santo, gracias te damos, te bendecimos, en el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dan, hermanos, gloria a Dios en esta tarde? Amén.